Katia Adawi, escritora peruana radicada en Argentina, presentó en la última Feria Internacional del Libro de Lima su más reciente libro. Se trata de la novela ¿Quiénes somos ahora?, publicada por Literatura Random House. Se trata de una novela sobre la familia, sobre la relación con la madre, sobre las pérdidas, pero también una novela sobre la vocación literaria, sobre la escritura, es decir, una novela que tiene de oscuridad, pero también de muchos momentos de luminosidad. Una estupenda novela que yo recomiendo mucho y sobre la cual conversé con Katia hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías ya funcionan de manera presencial y yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Katia Adawi aquí en Letra Capital. Hola Katia, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu nuevo libro, que es la novela ¿Quiénes somos ahora?, publicado por Random House en una muy bonita. ¿Cómo estás, Katia? Hola Carlos, qué gusto estar contigo conversando otra vez. Gracias. Bueno, quisiera comenzar la conversación, vale la redundancia, con algo que a mí siempre me da mucha curiosidad, casi es una obsesión, diría yo, que es cómo se originan los libros. En este caso, eh, creo haberte escuchado que de alguna manera, ya me corregirás, tiene mucho que ver la primera frase, que es además una frase que a mí me ha encantado, me parece muy, una frase contundente, preciosa, ¿no? En 1986 yo tenía 9 años y todos los Todos los augurios se augurios anunciaban en el cielo. en el cielo. Sí, Es me la sé de una gran memoria. frase, como disparadora, ¿no? Sí, igual esa no es así no empieza cuando lo imaginé. Ese era como el segundo capítulo, empezaba con la muerte de la mascota, ¿no? Entonces, en la reescritura fui ordenando, encajonando las tramas y las subtramas y encontré el acordeón del texto, ¿no? Pero empezó con una frase que me dijo, mira tú la veterinaria de la perrita, me dijo, vamos a ponerla en la posición en que nació, ¿no? Después de sacrificarla. La pegó contra su cuerpo, la moldeó y me dio un amor enorme ese gesto tan humanitario, tan íntimo, tan de cuidado, tan afectuoso, que volví a mi casa y escribí, vamos a ponerla en la posición en que nació, dijo Alicia. Y ahí empezó el libro, el 24 de mayo de hace 2 años, ¿no? Lo tuve inmediatamente en la cabeza. Genial. ¿Y, y cómo fue ese proceso? Bueno, en realidad tengo varias preguntas o varias ideas que me ha suscitado la lectura del libro, ¿no? Eh, Podría empezar por el tema de la familia, que es un tema que está muy presente en tu literatura y aquí también está, ¿no?, presente la familia, pero con un énfasis quizás mayor o un primer plano a la relación de una hija con su madre. Mm, yo te diría que no es un libro sobre la familia, te diría que es un libro No. sobre el amor, ¿no? Sobre el amor, sobre habitar el presente, ¿no? Es una mujer que deja de ser hija, va al pasado, pero desde un presente, ¿no? Entonces surge Buenos Aires, su nueva vida, su amor por la literatura, el amor en sí, ¿no? Entonces, para mí es más bien un libro de cierre, por ahora quizás, del tema que me obsesionaba tanto, pero que ahora está anclado en un presente. De hecho, después de este libro voy a escribir otras cosas, ¿no? Entonces, para mí es como una despedida del tema más que otra vez darle la bienvenida, porque es un libro sobre el amor, la compasión, la piedad, el salir adelante. Ujú. Sí, ahora que mencionas eso, eh, también había pensado, mientras leía el libro, que también de alguna manera es un libro sobre las pérdidas,
eh, ¿no? Pero que a pesar de eso, justamente ahora que tú mencionabas esto del cierre, ¿no? Eh, También pensaba que era una novela sobre cómo enfrentarse, ¿no? A las pérdidas y de alguna manera cómo salir de eso, digamos, ¿no? Es decir, incluso me imaginaba, eh, digamos, una zona oscura y luego una luz que aparece al final, digamos, ¿no? De hecho, la novela, no quiero spoilear, pero se menciona la luz al final, ¿no? Sí, pero la luz no está al final, te diría, está siempre, porque o sea, cuidé Ujú, mucho de no tener testigos, sino lectores y lectoras, ¿no? Entonces, a cada episodio quizás triste le corresponde una carcajada, ¿no? Entonces, te diría que esta sí es montaña, es mar, en el ujú. sentido en que tiene picos de gracia, ¿no? No, no te diría que aparece la luz al final del túnel, porque para mí sería como una lectura muy trágica, cuando en realidad creo que es el libro en el que me dediqué más a que surgiera el humor, ¿no? Entonces, el humor es algo que atraviesa todo el texto. No, no sé si lo notaste, ¿no? No Sí, sé sí, si sí. te pasó a ti, quizás que te Ujú. hayas reído, pero te diría que va por ahí, que atraviesa el texto el humor. Sí, es verdad. Justamente por eso me pareció muy interesante, porque claro, uno podría pensar que al ser o al tratar sobre las pérdidas podría ser un libro oscuro, pero justamente yo había visto más bien muchos momentos de luz, solamente que la encerraba un poco en una frase final que me gustó mucho, por eso hacía el hincapié del final, ¿no? Pero Ah, sí, ya, sí, sí. hay mucha luz a pesar de las pérdidas, digamos, ¿no? Bueno, sí, como en toda vida. Ujú. Claro, y el humor también, eso también había notado, un mayor énfasis al humor. Eh, Ahora, pero a pesar del humor, también hay una mirada crítica que también está en el libro, ¿no? Una mirada crítica a Lima, por ejemplo, ¿no? A la ciudad, eh, a la a la violencia que tiene Lima en general, pero incluso particularmente hacia las mujeres. Mm. Sí, te diría que hay una mirada, ¿no? No diría que es una mirada crítica solamente, porque también hay todo lo que de Lima es hermoso, ¿no? Entonces, pero si pensamos, toda gran ciudad tiene sus contradicciones, ¿no? Una capital así, ¿cómo no las va a tener? Entonces, tiene esas zonas, eh, claro, donde Lima es una amenaza, pero también Lima es casa, ¿no? Refugio, la cercanía, la certeza del mar, con todas sus contradicciones, su discriminación, su racismo, su clasismo, sus privilegios, sus no privilegios, ¿no? Entonces, hay ese tipo de mirada oscilante, eh, que acoge sin despreciar, te diría, ¿no? Que es como yo veo mi ciudad, ¿no? La reprocho tanto como la adoro. Ujú, es verdad. Eh, Otra cosa que me parece muy interesante es que también está el tema de la escritura en la misma novela, ¿no? Es decir, la relación que Ujú. tiene la narradora con la escritura. Eh, Incluso me parece recordar que hay una parte en la que eh, menciona como una especie de ideal, ¿no? Solamente leer y escribir. Sí, sí. Te agradezco mucho, porque nadie me ha preguntado sobre esa dedicación, ¿no? Está puesta toda el deseo de escritura ahí, y está puesto desde la infancia, ¿no? De cómo este personaje, que es esta niña, rebusca entre los cajones cerrados de un armarito a la entrada de la casa, de su casa en Pueblo Libre, cómo, cómo encuentra estos libros, y antes de saber leer ya está indicando qué dice aquí, ¿no? Como un deseo de escritura casi prenatalicio, ¿no? De bebé, como entrando al mundo por algo que no entiende y que desea entender. ¿Qué dicen los libros? Y al leer por primera vez, dándose cuenta que quiere ser escritora también, ¿no? Como un oficio, una vocación que nace en la primera infancia, ¿no? Entonces está ahí, la tierra segura,
territorio seguro de los sueños, que es la escritura, para esta niña mujer, ¿no? En ese momento. Ujú, sí. Y que tiene mucho que ver con, digamos, con cómo construimos nuestra identidad, ¿no? Porque más o menos por ahí creo que hay una frase que también me gustó mucho, que es dedicarme a ser sin culpa, ¿no? Ujú, sí. Sobre eso quizás nos pasa que nos dicen, tienes que hacer algo para ser alguien, ¿no? La realidad es que somos alguien desde el primer grito, ¿no? Desde el nacimiento. Entonces, para alguien con una vocación fuerte de hacer algo, encontrar esos tiempos para poder hacerlo, ¿no? Pese a los trabajos alimentarios, pese a todo el esfuerzo que implica estar vivo, como decía Patricia Highsmith, se sufre mucho al tener un don al que uno no se ha dedicado. Ujú. Y hablando un poco ya de la escritura, mientras leía el libro, aunque en realidad eso es parte ya de tu propia voz narrativa, el lenguaje, ¿no? Es decir, eh, cómo llevas al límite, quizás, por decirlo de alguna manera, el lenguaje. Y es quizás eso lo que a veces yo como lector siento que hay una especie de espíritu lírico, digamos, a pesar de que obviamente no es poesía, pero lo siento eso, quizás, no sé, pensaba o recordaba alguna frase que me dijo alguna vez Mario Montalbetti respecto a lo que a él le interesaba de la poesía. Eh, y él me decía que lo que le interesaba es qué cosa hacía la poesía con el lenguaje, o sea, qué él podía hacerle al lenguaje. Y de alguna manera creo que hay una conexión con lo que tú escribes, ¿no? Siempre hay una propuesta y un trabajo de lenguaje. Bueno, a Montalbetti no le gustan las novelas. Ninguna. Cosa curiosa, sí. Eh, por supuesto, el lenguaje es mi otra gran obsesión, digamos, ¿no? O Ujú, mi obsesión de escritura es el lenguaje. Pero esta vez yo me dije, vamos a hacer un libro no tan elíptico, ¿no? Si bien es fragmentario, como siempre, que yo creo que ya es parte de un estilo ineludible, no quise hacerlo tan elíptico porque quise dejar entrar. Estaba muy preocupada por dejar entrar. Entonces, es un lenguaje que es breve, que es conciso, pero no, creo yo que no deja de ser claro y bello, ¿no? Hay una búsqueda que por supuesto es poética, de hecho, hay como al final de ciertos capítulos poemas, ¿no? Que resumen el capítulo o te abren luz respecto al siguiente capítulo o que reflexionan otras cosas como a materia de mini ensayos, ¿no? Entonces, es un libro que tiene perfil de personaje, que tiene poesía, que tiene periodismo, que tiene poema en prosa, ¿no? Como géneros que van submarinamente conversando, ¿no? Me gustaba eso también, como explorar otras cosas, no salir de lo que yo venía haciendo un poco. ujú. Y cómo fue el trabajo de, digamos, de estructura final del libro? Eh, ¿Lo tenías bastante claro al inicio? No, yo siempre estoy un poco perdida. Em, Controlo el lenguaje, controlo las escenas, pero no tengo control sobre lo que se me viene narrando en la cabeza. Entonces, creo que como escritora mi oficio es dedicarme a ser asociativa, ¿no? A unir recuerdos y cuando ya no los tenga, continuar desde donde yo sospecho, ¿no? Entonces me voy manejando por sospechas e intuiciones en un terreno de ripio, pantanoso, lleno de clavos, no sé, pero son clavos no dañinos, ¿no? Transito por ahí como en un reto que yo misma me pongo, pero cuidándome mucho, ¿no? Cuidándome mucho, preservándome. Yo he llegado a una edad en la que solo quiero pasarla bien y más aún escribiendo, que es lo que más me gusta, ¿no? Entonces, me dedico mucho a probar estructuras, leo en voz alta, ¿no? Mi truco, mi secreto, que no es un secreto, es leerlo en voz alta y encontrarle una música, un ritmo. Cuando encuentro eso, me doy el día por bien vivido. Ujú, sí, eso también es algo que está
en tus libros, ¿no? Ese tono, digamos, que como que encontraste un tono particular. Sí. Ujú. Un poco para ir terminando, Katia, no quería dejar de mencionar o de hablar un poquito sobre un libro que también he leído tuyo reciente, que es Patichueca. Es un libro para niños que también lo he disfrutado mucho, y que de alguna manera está obviamente relacionado con la novela, ¿no? Tiene que ver con una mascota y cómo a veces pues tenemos que darnos cuenta de que el deterioro o la vejez también les llega a nuestras mascotas, ¿no? Sí, este año he sacado 3 libros. ¿Quiénes somos ahora la novela? Patichueca y otra cosa con Mónimo, ¿no? Y cualquier lector, lectora atento o que quizás sigue mi escritura, no lo sé, va a encontrar que los tres se atraviesan, se comunican, los escribí al mismo tiempo. Entonces, Mara aparece en Patichueca y en Quiénes somos ahora, mi perrita. De hecho, está dedicado ahí al libro infantil, tan bellamente ilustrado por Tokeshi. Y otra cosa es sobre un niño, una niña, perdón, que va desarmando cosas y rearmándolas. Y tiene que ver con mi sobrino, que aparece también en la novela, Lorenzo, que va desarmando cosas, ¿no? Y encontrándoles el corazón. Entonces, indudablemente todo lo que escribimos tiene cosas de nosotros, ¿no? Estoy muy, muy obsesionada con Patricia Highsmith. Acabo de ver su documental, y ella decía, incluso el autor de un libro de misterio que incluye un asesinato, ¿no? Va a tener algo de su propia experiencia tramitada en el libro, ¿no? No podemos huir de quiénes somos, entonces van a comunicarse entre sí las creaciones, y es lindo observar para mí cuando otros autores, autoras también lo tienen, ¿no? Cómo van conversando estos mundos, colisionando cuando parecían imposibles. Ujú. Es claro, es como sigamos si eh, de alguna manera los libros formasen una obra justamente, ¿no? Porque está justamente Son una obra, interconectada, claro. exacto. Ujú. Claro, son una obra. Por eso una editorial no te dice, quiero solo un libro tuyo, quiero toda tu obra, como diciéndote, escribe, ¿no? Es una obra, claro, es una obra siempre, es un conjunto que siempre está conversando entre sí. Los mismos temas aparecen y reaparecen. Ujú. Sí. Muchas gracias, Katia. Siempre es un placer conversar contigo de literatura. Igualmente, Carlos, muchas gracias.